Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, ahí vamos, Jorge. Decálogo de la crueldad macrimileísta. Sí, voy a primero hacer algunas definiciones para, en todo caso, ubicarnos. Estuve buscando material porque estoy escribiendo algo más largo sobre este tema, ¿no? Y encontré algo maravilloso de un psicoanalista argentino, inolvidable, que se llamaba Fernando Ulloa. Efectivamente. Sí, porque fue el rey de la ternura, Fernando Ulloa. Bueno, todo lo contrario. Hablando de esa palabra, para Fernando Ulloa, la crueldad es el fracaso de la ternura. Claro. Es el fracaso de la ternura. Y además, en determinados momentos, como él lo adelantó en los años 90, en plena época menemista, se había convertido en un producto de consumo, ¿no? Y ese producto de consumo se normaliza por repetición, la gente se acostumbra de alguna manera. Perdón, el producto de consumo... La crueldad. La crueldad se convirtió en los 90 en un producto de consumo que se consume banalizándolo y acostumbrándose a ese consumo, de alguna manera, naturalizando su ejercicio, como si fuese parte de una costumbre o una acción que podemos realizar y que no tiene juicio ético ni moral. De hecho, decía Ulloa, existe una estética de la crueldad que empieza en los 90, menemismo, que empieza a circular por televisión. Yo me acordaba en aquel momento que estaba de moda, a partir de los programas de Tinelli, la gastada. Ah, sí, eso era terrible. La humillación, el susto, reírse de la falla del otro. Sí, 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 sí. Inolvidable. Era asqueroso eso. Claro, y eso era en realidad también un producto simbólico, cultural, de algo que se vivía en el abandono de la ternura. Ahora, cuando Ulloa profundiza en la ternura, dice que obviamente es lo antitético de la crueldad y se lo suele considerar como un pensamiento débil. Quien es tierno es medio pelotudo, diría yo, ¿no? Haciendo una interpretación de lo que decía Ulloa. Bueno, eso según la mirada patriarcal, ¿no? Porque yo creo que en este momento la mirada de las mujeres sobre la ternura de los varones es absolutamente acariciante. Claro. Sin embargo, dice Ulloa, tiene un poder enorme, es mucho más fuerte que la crueldad, porque reivindica y construye una condición ética del sujeto, del ciudadano. La ternura, como contrario de la crueldad, implica tres cosas. Fíjate esto, Sandra, qué interesante. El abrigo frente a los rigores de la intemperie, el alimento frente a los rigores del hambre y el trato equitativo y justo frente al otro, al próximo, al prójimo. Es la teoría del cuidado, claro, digamos, de la cual en la distribución sexual del trabajo el patriarcado se la ha otorgado a la mujer. ¿Y qué pasa? Que el principio del cuidado es lo que nos hace humanos y lo que nos permite la sobrevivencia como especie. Claro, sobrevivir. Sin cuidado del bebé no hay reproducción posible, los bebés se mueren, ¿no? Entonces, la crueldad, en tanto lo opositor de la ternura, de estas tres formas del cuidado, quiebra lo humano, quiebra lo colectivo que hay en lo humano, que es justamente lo que permite la sobrevivencia. En ese marco, dice Ulloa en el año 99, cada uno cuida su quintita, se incrementa el individualismo y se les hace creer a la gente que solamente sobrevive el cruel, ¿no? Que instaura un saber sectario y fundamentalista, mesiánico, frente al diferente, reacciona de tres modos jerárquicos y uno a continuación del otro. Primero lo excluye, luego lo humilla, lo recusa, lo estigmatiza y por último, si es necesario, lo aniquila.
o lo elimina. Qué parecido con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que parece, la estructura es exactamente la misma. Exactamente. Yo creo que en el caso de Milei está ahondada, si uno compara con uno con el menemismo, ¿no? Pero, por supuesto, sí, profundiza, pero la estructura es la misma, ¿no? Mete más el cuchillo en la carne inerme de la víctima, ¿no? ¿Cuál es el paradigma más acabado de la crueldad? La mesa de torturas. La mesa de torturas es la expresión, es la imagen más acabada de la crueldad, donde alguien ejerce sobre el otro un poder omnímodo de generarle dolor y disfrutar con el dolor que le genera. Esta crueldad, termino con esto, antes de entrar en un decálogo de 10 elementos donde se evidencia la crueldad de este momento, se instala obviamente en el lenguaje. Claro. Y Ulloa en los años 90 es el mecanismo por el cual las palabras empiezan a perder su significado. La palabra libertad pierde su significado porque está contaminada por la crueldad. Me pareció muy interesante justamente para este listado que me puse a hacer hoy, de donde vemos los vértices y los puñales sanguinarios de la crueldad macri-mileísta. Hoy salió un documento que lo comentó Pañi, yo lo había recibido también, un análisis sobre las políticas sociales en la Argentina durante el año 2024. Durante todo el año 24, el primer año de gobierno, tendríamos que tomar diciembre, por supuesto, del 23, pero el primer año. En todas las políticas sociales no contributivas, es decir, todas aquellas que el Estado tiene responsabilidad constitucional, más allá de los aportes que nosotros hacemos, jubilatorios, etcétera, en el 24 se redujo en un 15% en promedio los montos orientados a las políticas sociales. Pero, digo, esto incluye casi un 40% menos de beneficiarios y una licuación de casi entre el 50 y el 60% de los montos recibidos en todas las actividades de las políticas sociales. El trabajo está hecho por Andrés Chiappini, Lara Forlín y María Victoria Nuauti de la Fundación CIAS y Fundar. Pero voy a profundizar. Políticas sociales, primer elemento de la crueldad. El segundo, los adultos mayores, que es una especificidad efectivamente de la política social genérica, pero tiene una caracterización. Es el grupo más golpeado y es muy interesante porque como son de los más vulnerables, golpear al vulnerable es un ejercicio de crueldad indudable. Y sí. Voy a retomar del que somos testigos cada miércoles, además. Sí, en su versión represiva, pero en su versión remedios, en su versión hospital público, en su versión que obviamente muchos de los más pobres terminan en hospital público donde los médicos no ganan 2 mangos y no tienen nada para atender a esos ancianos o adultos mayores, etc. Recordemos la famosa frase de una ex canciller argentina, cordobesa, que dijo: ¿para qué vamos a darle créditos a los adultos mayores si se van a morir? Sí, que dijo ella como si tuviera 14 años. Exactamente, sí. No, lo que pasa es que ella no necesita crédito porque ella es dueña del Banco Roela. Claro, entonces ¿para qué va a preocuparse sobre los tipos que necesitan un crédito para irse de vacaciones en marzo a Mar del Plata junto con sus compañeros del centro de jubilados? Que eso obviamente no. Ahora, el ejercicio de la crueldad siempre articula la acción con la humillación. Es decir, no solamente no te doy, sino que justifico irónicamente que no te lo mereces. Claro. Que sos una rata inmunda. Sos una rata de albañal. ¿Para qué? Para si sos un muerto en vida, ¿para qué voy a preocuparme por vos? ¿No? Bueno, adultos mayores. 3, jóvenes. Claramente visto en 2 aspectos. La licuación del progresar
ganan 30.000 pesos hoy, más o menos entre 35.000 pesos por mes, estudiantes universitarios. Ni para el colectivo alcanza. Ni para el colectivo, por supuesto. Bajaron a la mitad la cantidad de beneficiarios. En algún momento llegó a más de 1.000.000, hoy son 300 y pico de mil. Y además ganan, en términos de lo que pueden hacer con ese dinero, un 10% de lo que tenían, obviamente, 2 años atrás. Tiene hoy textualmente el 30% del poder adquisitivo de lo que tenían en su versión del 2023. Las personas en situación de calle, 4. Lo hemos comentado ayer salió en el boletín oficial que el Estado se desentiende, es un tema local, arréglense, pero tampoco les voy a dar un mango para que lo hagan, así que si se mueren de frío, etcétera, no es responsabilidad. Yo me acuerdo una frase, creo que era, si no me equivoco, de Brecht, que las sociedades hay que descifrarlas en los baños y en cómo tratan a los sectores más vulnerables, ¿no? Ahí se ve la calidad de una sociedad. Personas en situación de calle, decía la 4, discapacidad. Bueno, y anoche... Es increíble la expresión de los débiles más débiles, ¿no? Aparte gozan a los más débiles de los más débiles. Así es, sí. Al día de hoy, el responsable del miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Eduardo Maidana, denunció al Estado porque está haciendo una política de destrucción del sistema de atención a personas con discapacidad, más allá de, obviamente, hacer referencia a la vulnerabilidad y vulneración de derechos de Ian Moche al ser atacado nada más ni nada menos que por un presidente de la nación, situación que per se motivaría un juicio político inmediato y la destitución, porque es un nivel de perversión. Sí, ella es directamente perverso, meterse con ese pibe, dejar que publicar la foto de la casa, dar la dirección para que vayan a atacarlo, es una hija de putés grande como una casa. Y bueno, es la crueldad, ¿no? Crueldad y perversión van bastante de la mano. Lo que pasa es que, perdóname Jorge, pero Milei es cruel de un modo muy cobarde, ¿no? Y se mete con los que no se pueden defender. Es realmente, porque bueno, por ahí hay gente cruel que tiene un poco de coraje, pero esta crueldad a la que estamos asistiendo diariamente es de cagones realmente. Vos sabés que yo ahí difiero, Sandra. Yo creo que todo cruel es un cobarde siempre. Ajá. Y alguien que tiene coraje, voy a dar un ejemplo, ¿no? El tipo que está sentado, está parado en la mesa de tortura, es un cobarde. Un tipo que combate y se juega la vida combatiendo en cualquier trinchera, necesita coraje para combatir. Entonces, digo, la crueldad es un ejercicio de la debilidad del otro. Claro. Es una forma de sometimiento cobarde de alguien que, siendo débil, aprovecha una escena de tener atado a alguien para poder lastimarlo, descargando sobre ese cuerpo su debilidad, ¿no? Pero bueno, digo, mujeres y disidencias, guerra a la perspectiva de género, destrucción de la ESI, esto un poco que decías vos en la editorial, ¿no? Esta sistemática deshumanización y desprecio de la perspectiva de género y de las mujeres específicamente, porque hay un odio a las mujeres. Está clarísimo. Está en Laje, está en Mac, está en Novarecio. Exactamente. Digo, y ahí quiero hacer una salvedad, porque no toda gaydad homosexual masculina supone odio a las mujeres. Por supuesto que no, pero que hay putos malos, hay putos malos. No, hay heteros. Yo digo, lo que me parece es que el odio a la mujer no tiene nada que ver con la orientación sexual de quien la produce. No, digo que hay un sector de gays que son homofóbicos, son misóginos. Sí, por supuesto, y hay otros. Acá hay muchos de esos. En este sector de crueldad hay mucho de eso.
hasta digo que hasta puede llegar a ser una proporción similar a los heterosexuales misóginos, ¿no? Es muy probable que sea similar la proporción de heterosexuales misóginos con los de gay misóginos. Claro, sí, sí. 7, mujeres y disidencias 6, 7, educación. Bueno, recordemos, perdón, mujeres y disidencias, el discurso oprobioso de Milei en Davos, que motivó una cierto, claro. Sí. en la Argentina respecto al fascismo, que no debemos olvidar esa palabra, porque si hay alguien que es cruel, es el fascista que manda niños a quemarse y a ahogarse en cámaras de gas. 7, educación, de financiamiento del sector educativo, universitario. 8, ciencia, tecnología e innovación, destrucción del INTA, del INTI, del CONICET. 9, quiero ir más rápido, tenía algunas anotaciones. Cultura, lo vimos este fin de semana, reprimiendo a los actores en la Casa del Teatro, las agresiones a Lali, a Darín. Y el último, 10, por eso decálogo. Estigmatización del trabajo. Estos tipos, recuerdo la famosa frase de Milei que dijo: yo soy experto en hacer dinero, en crecer. En crecimiento con y sin dinero. Con y sin dinero, muy bien. En esa fraseología no aparece el trabajo. No aparece el trabajo productivo. No. Porque estos tipos en realidad piensan la realidad financieramente. Y lo financiero es hijo del trabajo. Es hijo del trabajo, pero la parte del trabajo no la quieren ver porque destruye su concepción monetaria. Uno va a ver que siempre los neoliberales, en sus distintas versiones, hablan de bonos, de riesgo país, de fondo monetario, de rolear la deuda, de endeudamiento. Todo el mundo está diciendo rolear. ¿Qué carajo es rolear? Es tirar la deuda para adelante. Bueno, ¿y por qué no dicen tirar la deuda para adelante? Bueno, porque utilizan muchas palabras del inglés porque son unos cipayos que creen que a alguien les va a tener más simpatía desde el norte porque utilizan su terminología, ¿no? Pero a mí me parece muy importante el desprecio por el trabajo, el desprecio por el trabajador, sí. porque eso les permite, de alguna manera, construir este programa económico en contra de los trabajadores de Tierra del Fuego, pisando los salarios, interviniendo en las paritarias para impedir que por lo menos los trabajadores formales tengan un nivel de ingresos similar al de la inflación. Si vos le estás pisando al 0 o al 1 mensual y tenés 2 de inflación reconocida, más allá de los debates que podemos dar en relación al número real, ellos dicen que este año va a haber 25% de inflación. Muy bien. No aceptan más que el 10% de mejoras en los salarios formales. O sea, otro año más con otro pérdida de salario. De pérdida de salario. Sumamos al anterior, que fue casi del 20%, tomando el diciembre desastroso de devaluación. O sea, estos tipos en 2 años han desestructurado los ingresos de los laburantes casi en un 35-40%. Entonces, eso es desprecio del trabajo y eso es desprecio de aquellos, y termino con esto, que cuando asumieron el poder dijeron que iban a ir contra una casta. Muchachos, muchachas, la casta somos nosotros, los trabajadores. A ver si nos damos cuenta que la crueldad obviamente se está naturalizando y me parece que estamos demasiado pasivos para contestarle con la ternura que supone la movilización colectiva. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000.
Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo.